Bueno, buenos días. Vamos a hacer una charla sobre obesidad. La obesidad es una enfermedad muy especial, es un tema muy complejo, porque tiene una muy alta prevalencia, una prevalencia que además está creciendo en forma persistente en los últimos años, y tiene una relación con prácticamente todos los aparatos y tejidos del cuerpo, a los cuales influye, habitualmente en forma desfavorable, y con una prevalencia muy alta. Actualmente se habla de aproximadamente 30% en las poblaciones occidentales. Actualmente, una prevalencia de 30% con un índice de masa corporal de más de 30, lo cual es digamos, un índice de obesidad muy importante. Eh, Muy bien, empecemos con la definición. La definición de obesidad es aumento del porcentaje de la grasa corporal. Eh, y por debajo ponemos frecuentemente asociado a aumento de peso. Parece una cosa obvia, pero no lo es, porque no siempre el aumento de peso refleja obesidad. Eh, Fundamentalmente, cuando un paciente se sobrehidrata o gana 1 litro de líquido, aumenta 1 kilo de peso. Ese es el mecanismo que nosotros usamos habitualmente cuando los pacientes están internados. Se los pesa a la mañana, antes del desayuno, después de haber pasado por el baño, habitualmente sin ropa o con la mínima ropa posible, y se hace el registro del peso. Si ese peso es 1 kilo más que el día anterior, el paciente no es que está 1 kilo más obeso, sino probablemente haya ganado 1 kilo de líquido del día anterior al actual. En cuanto a cómo hacemos diagnóstico con el paciente, bueno, primero obviamente lo pesamos en las condiciones que hemos dicho. Ese peso no siempre representa, digamos, la masa de grasa que el paciente tiene. Hay pacientes más chicos, pacientes más grandes, más robustos, con lo cual también se lo relaciona con el índice de masa corporal, se lo relaciona con la altura. Entonces tenemos el peso más sobre el cuadrado de la altura, me da un índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal lo consideramos entre 20 y 25 normal, de 25 a 30 sobrepeso y más de 30 obesidad, más de 35 obesidad mórbida o enfermedad por obesidad. A su vez, hay pacientes con un índice de masa corporal importante, fundamentalmente, por ejemplo, cuando tienen los pacientes que hacen levantamiento de pesas o pacientes que eh, eh, tienen una masa muscular muy importante, pues el índice de masa corporal puede estar también por encima de lo normal, pero sin representar obesidad. Y además, la distribución de la grasa tiene importancia, con lo cual se utiliza el tercer elemento, que es el perímetro abdominal. O sea, se mide el perímetro abdominal a la altura justo por debajo del ombligo. En el hombre no más de 102, en la mujer no más de 88. Y entre los tres nos dan una idea bastante aproximada si un paciente es obeso o no y las características de la distribución de la grasa. Y en base a estos elementos y a la distribución, hablamos de clasificación. Clasificación de la obesidad en clase 1, 2, 3 y 4. 1 tiene un aumento generalizado, difuso, de la distribución de la grasa. En el 2, la distribución, el aumento de la grasa es a predominio central, tórax abdominal, o sea, fundamentalmente el tórax y el abdomen, y con brazos y piernas más bien delgados en relación al tórax y el abdomen. El grupo 3, que es el más importante, el que tiene más morbilidad, es el aumento de la grasa abdomino-visceral, o sea, en la zona abdominal y tanto externa, digamos, como la grasa intraabdominal visceral. Y 4, el aumento de la zona en la femoral-glútea, que sería el gineoide o ginecoide, fundamentalmente en las piernas y alrededor en la zona glútea.
Muy bien. Digamos, el tema para desarrollar es un tema complejo. ¿Por qué? Porque toma muchos tejidos, hay muchas sustancias, em, digamos, que median entre los distintos tejidos, y lo que antes se pensaba que, por ejemplo, el adipocito era simplemente una zona donde se depositaba las calorías en exceso, y hoy en día se sabe que ese adipocito tiene una importancia endocrina como receptor y secretor de hormonas y sustancias muy importante. Por lo tanto, eh, se empezó a desarrollar el conocimiento sobre la obesidad. Se empezó con el adipocito, que como dijimos, primero es el primer elemento de regulación. Tiene secreción de múltiples factores, tanto los factores de complemento, citoquinas, ambos tienen que ver con su respuesta. La respuesta del adipocito a la obesidad es aumento del tamaño de las células de los adipocitos y aumento de la cantidad de adipocitos. Esto hace que los factores de complemento y citoquinas aumenten o disminuyan de acuerdo a la respuesta del tejido graso. A su vez, los adipocitos obviamente van a segregar su sustrato, o sea, los ácidos grasos y el glicerol, que es lo que introducen dentro de la célula. Y la primera hormona que se empezó a estudiar, prácticamente la única que más o menos se conoce un poco su acción, que es la leptina. Los adipocitos segregan leptina, son reguladores del apetito, ya lo vamos a ver, interviene a nivel hipotalámico disminuyendo la sensación de apetito, aumenta el gasto energético y tiene una función neuroendocrina, relaciona o establece relaciones entre distintos tejidos y el hipotálamo. El segundo elemento es el hipotalámico, donde hay dos elementos dentro del hipotálamo. Uno es el centro del apetito y otro, digamos, ya lo digo así porque ya está en el Cecil así, el pesostato. Yo lo decía antes, me daba vergüenza y ahora Cecil lo puso también. Tenemos el centro del apetito, o sea, un centro hipotalámico que a partir de sus conexiones estimula o disminuye la sensación de apetito y por lo tanto probablemente interviene en la ingesta. El pesostato es como un elemento que establece el peso que el paciente debe tener. Entonces, si por ejemplo el paciente come en exceso y sube de peso por arriba de su pesostato, supongamos el paciente tiene un pesostato en 80 y el paciente come y llega a 80, a 85, 87 kilos, como que el cuerpo está sensando que el paciente está obeso. Con lo cual, con bastante facilidad, ese paciente puede perder inicialmente el peso. Ahora, si quiere bajar por abajo de 80, o sea, por debajo del establecido como normal para este paciente, el cuerpo ya lo siente como, el pesostato, digamos, lo siente como una enfermedad y se resiste a bajar el peso. Probablemente esta sea la explicación por la cual primero, cuando uno inicia una dieta y empieza a bajar de peso, los primeros kilos se bajan quizás más fácil y los últimos kilos son bastante más difíciles de disminuir. Probablemente ese pesostato tenga bastante importancia en la regulación del peso de los pacientes, impidiendo que aumenten, impidiendo que disminuyan y manteniendo un peso medio. Lo que pasa es que si ese peso está establecido como en un peso de obesidad, va a ser bastante difícil bajar de peso. Ese hipotálamo tiene una serie de aferencias sobre las cuales influyen. Entonces, las aferencias neurales, a través del vago fundamentalmente, eso es la manifestación fundamentalmente del tubo digestivo, o sea, por ejemplo, el estómago, digamos, con contenido interno, una serie de movimientos intestinales, distendido el estómago, esa era mi palabra, distendido el estómago, distendido el intestino, el hipotálamo con las aferencias lo interpreta como que el paciente ha comido, que tiene el tubo digestivo con comida lleno, por lo tanto disminuye el apetito, o al revés. Hay otras aferencias hormonales, la leptina, que ya dijimos,
La insulina estimula el apetito, el cortisol estimula el apetito, y bueno, algunos, además de las aferencias neurales, están los péptidos intestinales, tales como la grelina, el péptido doble I o la colecitoquinina, que habitualmente le dan información al hipotálamo, el centro del apetito, sobre cómo se está manejando el intestino, y el hipotálamo regula el apetito en base a esa información que se le envía. Aferencias metabólicas, fundamentalmente la glucosa. No es que la glucosa regule el apetito, sino que extremos de glucosa pueden cambiar la reacción del hipotálamo. Por ejemplo, después de una hipoglucemia importante, el paciente habitualmente tiene un apetito muy aumentado en las primeras horas después de la hipoglucemia. Y después hay una serie bastante larga de péptidos hipotalámicos que, digamos, conecta el hipotálamo con algunas otras zonas centrales del cerebro, con lo cual hacen un intercambio de información entre estos elementos. Y el último, entonces, hablamos de regulación con los adipocitos, con el hipotálamo, con sus aferencias, y el tercer elemento de regulación del peso es el gasto energético. O sea, cuánto gastamos de energía. En el metabolismo basal nos llevamos el 70% del gasto energético diario, al cual le podemos agregar el costo energético del metabolismo del alimento. O sea, cuánto gastamos en digerir lo que hemos comido. Ahí está el secreto de las dietas con alimentos que sean difíciles de digerir, que consuman calorías, bastantes calorías para ser digeridos, pero al mismo tiempo aporten pocas calorías. Y como vemos, la actividad física en un pobre 5 a 10%. 5 a 10%. Por eso es que con actividad física, solamente actividad física, es difícil bajar de peso. Y la termogénesis adaptadora es la adaptación a través de los años a largo plazo, en el ajuste, digamos, del uso termogénico en base a si se come mucho, si se está en sobrepeso o se come poco. Bueno, la etiología de la obesidad. La obesidad, cuando describimos los mecanismos de producción, es absolutamente multifactorial. O sea, hay muchos elementos y sumamente diferentes entre sí, que hacen la regulación del peso y el mecanismo de obesidad. Lo primero para describir es los factores genéticos. Están descritos muchas alteraciones genéticas que por muy variados mecanismos producen obesidad. Las más comunes y las más estudiadas son las alteraciones de la leptina, alteraciones genéticas de la leptina, una leptina diferente, patológica, y alteraciones de su receptor en las células blanco, y eso genera lo que se llama resistencia a la leptina. O sea, los pacientes obesos, casi todos los pacientes obesos, tienen una leptina aumentada, a pesar que la leptina disminuye el apetito y aumenta el gasto. ¿Esto qué explicación se le encuentra? Que hay alguna alteración genética en la leptina o en los receptores, tiene baja respuesta esta cantidad aumentada de leptina, y por lo tanto se genera un aumento de la secreción de la leptina a pesar de que su respuesta esté disminuida. Después el ambiente, o sea, hay una enorme cantidad de elementos ambientales que pueden no producir por sí misma la obesidad, pero sí ser factores que a medida que se van sumando van generando el ambiente, digamos, para que un paciente sea obeso. Empezamos con la dieta. Obviamente la dieta, el tipo de dieta que se come, en general las personas reflejan el índice de masa corporal que es común en el lugar donde viven y se alimentan. O sea, una persona en un lugar determinado
tiene un índice de masa corporal determinado, cambia de lugar de donde vive y digamos que se genera un nuevo índice de masa corporal que está de acuerdo al nuevo lugar en el cual vive. Las características de la dieta, hay dietas, digamos, las dietas actuales que dan altas calorías, con alta concentración de calorías, con dietas con alto contenido graso, etcétera, etcétera. La actividad física, digamos, actualmente yo siempre explico que, digamos, cómo ha cambiado la relación entre lo que yo gasto para conseguir mi comida y lo que se gasta ahora y lo que se gastaba antes en relación con las calorías. Antes había que hacer una actividad física importante, había que trabajar, moverse para obtener la comida. Hoy en día levantamos el teléfono y alcanza. A medida que pasan los años, la actividad física va disminuyendo cada vez más y eso va haciendo que probablemente vayamos aumentando de peso, entre otras causas, por una actividad física cada vez menos importante. La privación del sueño, eh, eh, las personas que tienen alteraciones del sueño, que duermen en forma intermitente o tienen insomnio, habitualmente tienden a subir de peso. Y la cesación de fumar, ya sabemos que cuando uno deja de fumar, habitualmente aumenta mínimamente entre 3 y 4 kilos, es lo que más o menos está descrito como promedio, simplemente por el esfuerzo y por el cese del cese del cigarrillo. Hay una serie de fármacos que tienen que ver con la obesidad, los antipsicóticos, algunos antidepresivos, los beta-bloqueantes, los antiepilépticos. Todos estos, habitualmente, cuando comienza uno cuando uno los indica, los pacientes tienden a aumentar de peso. La ciprofloxacina, que es una droga que se utiliza para estimular el apetito en pacientes que están particularmente delgados, y la insulina, los pacientes con un insulinoma habitualmente tienden a tener un apetito importante y subir de peso. De causas endocrinológicas, bueno, síndrome de Cushing, aumenta de peso. El hipotiroidismo tiende a aumentar de peso. Más que aumentar de peso, el hipotiroidismo, cuando el paciente está hipotiroideo, es muy difícil bajar de peso estando hipotiroideo, pero no está descrito, no está muy claro que realmente el hipotiroidismo por sí mismo haga aumentar de peso a un paciente. El insulinoma, como dijimos, los insulinomas por el aumento del nivel de insulina tienden a aumentar el apetito y a subir de peso. Los craneofaringiomas, por alteraciones hipotalámicas directas, alteran el centro del apetito y producen alteraciones importantes. Hay alteraciones de una ingesta incontrolada, etcétera, etcétera, por lesión a nivel hipotalámico. Y después alteraciones hipotalámicas de tipo hormonal. La más conocida es el aumento de secreción de hormona de crecimiento, que produce a nivel local hipotalámico una alteración en el apetito. Pero en definitiva, la obesidad en general se habla de la relación entre el consumo y el gasto, o sea, ¿qué relación hay entre lo que yo ingiero, lo que yo como y la cantidad, lo que yo gasto? Y esta relación, que en definitiva sería lo que definiría en principio el desarrollo de obesidad, es muy difícil de determinar. O sea, es muy difícil determinar con exactitud cuánto consume una persona, pero mucho más difícil es saber cuánto gasta. O sea, es muy difícil determinar cuál es el nivel de consumo y de gasto y evaluar la relación entre ese consumo y el gasto. Es por eso que ustedes van a ver en los libros una serie de elementos que son fundamentalmente estadísticos, que demuestran, que dicen que una persona que hace tal cosa o deja de hacer tal otra, tiene una incidencia de obesidad más importante. Bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, las relaciones, por ejemplo? Influencias prenatales, digamos,
algunas características de la madre, fumador o diabético, el recién nacido tiene un peso claramente aumentado. Si la madre amamantó al chico, la obesidad infantil es una incidencia de obesidad en el adulto bastante importante, igual que en la adolescencia. La mujer que ha estado embarazada en general pesa un poco más, la que toma anticonceptivos, la mujer menopáusica tiende a aumentar de peso, pero no son elementos etiológicos, pero tienen relación estadísticamente con la obesidad. El estilo de vida, fundamentalmente el sedentario, ese es fácil porque disminuye el gasto. De ahí, además de la disminución del ejercicio, se trataron de buscar elementos un poco más objetivos, por ejemplo, las horas frente al televisor, las horas frente a un juego o una computadora. Bueno, la privación del sueño ya lo habíamos dicho, igual que la relación de fumar. Las relaciones sociales, o sea, cuando uno está en un ambiente con obesos tiene una incidencia de obesidad también mayor. Hay una serie de elementos psicológicos que tienen que ver, las dietas, algunas características especiales, por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho no comer en exceso, cuántas veces comen en el día, si comen comida con más o menos grasas, si comen comidas rápidas, si se levantan a la noche para comer. O sea, todo un montón de elementos que tratan de relacionar el consumo y el gasto, tratando de dar una imagen de las posibilidades que tiene un paciente de aumentar de peso. Como vieron, casi todas las cosas son de hacer un interrogatorio, y después ya vamos a hablar de la dificultad que tiene un interrogatorio en un paciente obeso. Las comorbilidades, o sea, además del paciente por la obesidad, la mayoría de lo que vamos a poner es secundario a la obesidad, pero en algunos también son como también causa, como si fuera un círculo, un círculo vicioso en el cual la obesidad genera una patología que a su vez refuerza la obesidad. Primero, creo probablemente lo más importante, es la disminución de expectativa de vida. O sea, simplemente el obeso vive menos que el paciente que tiene un peso menor. La enorme relación que tiene con la obesidad y la resistencia a la insulina, siendo, por ejemplo, acá, es un elemento que también se retroalimenta. Los pacientes obesos, la mayoría tienen una resistencia a la insulina. Esto genera una secreción aumentada de insulina, lo cual de alguna forma retroalimenta la obesidad y pone a los pacientes dentro del gran capítulo de la diabetes con toda la morbimortalidad que eso determina. Las comorbilidades cardiovasculares son muchas y muy graves: la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva. Los pacientes muy obesos habitualmente tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. La hipertensión pulmonar fundamentalmente los obesos importantes, después vamos a hablar del síndrome de Pickwick, con una hipoxia crónica que produce una hipertensión pulmonar como respuesta a esa hipoxia. Después, salteo primero, varices en miembros inferiores son mucho más frecuentes en los pacientes obesos. Muchos de estos pacientes obesos tienen un reposo prolongado y con algo que ayude, tienen una incidencia de tromboembolismo de pulmón mucho más importante que los pacientes que no son obesos. De la patología respiratoria, la apnea de sueño. Los pacientes obesos tienden a hacer una mayor cantidad de apneas de sueño con la dificultad que eso genera, alteraciones en el sueño, lo cual a su vez retroalimenta, es un paciente que duerme mal, por lo tanto retroalimenta el aumento de peso, genera a veces somnolencia diurna, y lo que se llama enfermedad de Pickwick, que es los pacientes muy obesos tienen hipoventilación alveolar, eso genera una hipoxia, esa hipoxia genera
genera una vasoconstricción pulmonar. Entonces, son pacientes con hipertensión pulmonar, con edemas, hígados congestivos, cianóticos, y es una descripción de una novela. Un paciente se llamaba, un personaje se llamaba Pickwick, y de ahí se tomó el nombre de enfermedad de Pickwick. A nivel digestivo, bueno, obviamente el paciente acostado tiene un reflujo gastroesofágico por presión abdominal mucho más frecuente, dispepsia, las alteraciones digestivas son habitualmente muy importantes, con el mismo razonamiento que el reflujo, la hernia hiatal es mucho más frecuente. La esteatosis hepática, manifestación del aumento de grasas viscerales, teniendo en cuenta que la esteatosis hepática tiene importancia, a ver, cuando lo hacemos ecográficamente, esa descripción de esteatosis que hacen los ecografistas, tienen importancia si yo tengo un hepatograma alterado, a tal punto que muchas veces el compromiso de funcionamiento renal a largo plazo, muchas veces llegando casi hasta la cirrosis, uno de los mecanismos es una esteatosis hepática prolongada a través del tiempo. Y litiasis vesicular, la incidencia de litiasis vesicular en el paciente obeso es mucho mayor. Los osteoarticulares, la osteoartrosis, la osteoartritis en realidad, a veces es terrible, son pacientes muy jóvenes, con una artrosis cadera o de rodilla muy significativa, realmente les dificulta enormemente la vida. A su vez, al tener artrosis y muchos dolores, no se pueden mover, no pueden hacer actividad física, con lo cual esto retroalimenta el aumento de peso. Y la hiperuricemia, los pacientes obesos tienen una incidencia de hiperuricemia mucho más importante. Desde el punto de vista metabólico, bueno, el gran capítulo del síndrome metabólico, ustedes ya lo vieron, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, el aumento de los triglicéridos, el aumento de la reacción inflamatoria endovascular y las obstrucciones arteriales. Las dislipidemias, por supuesto, el aumento del LDL y el aumento de los triglicéridos, y, bueno, la diabetes, que ya lo habíamos comentado. Incidencias ginecológicas, infertilidad, hay mujeres que son infértiles exclusivamente por la obesidad, sin ningún otro problema, otras que sí tienen otro problema, por ejemplo la menorrea, tiene alteraciones del ciclo, por alteración, digamos, de los equilibrios hormonales femeninos, y la patología del ovario poliquístico, las mujeres con ovario poliquístico, alteración de resistencia a la insulina y obesidad. Los antecedentes psiquiátricos, el síndrome depresivo, es muy común ver los pacientes obesos con un síndrome depresivo que dificulta muchas veces el tratamiento posterior. Lo característico de la resistencia a la insulina y la obesidad, la acanthosis nigricans, y desde el punto de vista oncológico, los obesos tienen una mayor incidencia de cáncer de colon, de próstata, de vesícula, de mama, endometrio y de ovario. Muy bien. ¿Cómo evaluamos a un paciente obeso? Usamos los mismos elementos que usamos en el resto de la patología, con algunas características. La anamnesis. La anamnesis está en todos lados descrito como anamnesis centrada en la obesidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo que preguntar cómo come, qué come, cómo son sus familiares, si vive en un ambiente con obesos, si hace y qué tipo de actividad física, etcétera, 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 tiene que ser una anamnesis muy, digamos, tiene que estar muy protocolizada, lo está, hay protocolos de interrogatorio para pacientes obesos, tratando de determinar en forma lo más objetiva posible cuántos factores tiene ese paciente para estar obeso, y por lo tanto, después en el tratamiento, en qué elementos utilizar para tratar de hacer que este paciente baje de peso. Y lo otro es el dato de la evaluación de la disposición a disminuir de peso. Un paciente que estamos hablando de una consulta de un paciente obeso que, digamos, uno lo puede encontrar con obesidad y tratar de, haciendo
atención primaria, digamos, tratamos de explicarle que está con sobrepeso y que tiene que bajar de peso, o un paciente que viene a la consulta solicitando bajar de peso. Hay también, está protocolizado, tratar de determinar realmente si un paciente está dispuesto a hacer un esfuerzo muy importante. Bajar de peso requiere un esfuerzo muy importante, para ver si está dispuesto a hacer ese esfuerzo para bajar de peso. Es un elemento probablemente determinante en que uno realmente trate de indicar una serie de acciones para que el paciente baje de peso, además de medicación que de a poquito se va descubriendo, para tratar de que ese paciente hacerlo disminuir de peso. En el examen físico, bueno, el paciente, como ya vimos, la obesidad tiene injerencia en prácticamente todos los aparatos. Por supuesto, lo pesamos, lo medimos, sacamos el índice de masa corporal y le medimos el perímetro abdominal. Y después, bueno, ya vimos las comorbilidades, o sea, hacemos una evaluación, tensión arterial, especialmente de lo cardiológico, vamos a ver, que es probablemente lo más importante y lo que más frecuentemente sufren los pacientes obesos. Del laboratorio, 2 o 3 cosas puntuales, bueno, por supuesto, la glucemia, la insulinemia para determinar la resistencia a la insulina, la curva de tolerancia a la glucosa, como determinante de resistencia a la insulina en pacientes que tienen glucemias basales normales, función renal por los varios elementos que tienen que lo agreden, la hipertensión arterial, la diabetes, etc. El perfil lipídico y el hepatograma en relación, como dijimos, del hígado graso, o sea, un paciente con dislipemia, con una imagen, una ecografía o a veces una tomografía, con un hígado con un depósito graso importante y la repercusión que tiene ese hígado graso en el funcionamiento de ese hígado. Y luego en todos lados está puesto la evaluación cardiológica. Probablemente lo primero que tenemos que evaluar en un paciente obeso es su estatus cardiovascular. Fundamentalmente la función miocárdica, y segundo, quizás la arteriopatía coronaria que muchos de estos pacientes ya tienen. Bueno, traté de hacer como una organización de los temas. Es un tema muy interesante, se va a hacer extremadamente frecuente, y van a ver desgraciadamente después en medicina B que en realidad todavía tenemos pocos elementos. Ustedes vieron que por experiencia que conseguir que un paciente baje de peso cuando tiene una obesidad importante es extremadamente frecuente, a tal punto que hoy en día se hacen esos tratamientos tan agresivos como una derivación gástrica, etcétera, etcétera. Bueno, les agradezco mucho, que tengan buen día y muchas gracias.